Bueno, muy buenos días, estimada comunidad y todos aquellos participantes que hoy se encuentran en la sala de Laguna de Tota, este espacio virtual en el cual disponemos en este 29 de agosto, último día de Ágiles Colombia versión 2020. Esta es nuestra primera sesión y en el día de hoy nos está acompañando Camilo Velázquez. Hola Camilo, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Tuvimos Sí, unos minutitos para conocernos antes de arrancar. así es, Camilo. Bueno, hoy nos vas a estar acompañando con un tema bastante interesante que se llama agilidad organizacional, un equilibrio entre el framework y la incertidumbre. Entonces, Camilo, no sé si esperamos un par de minutos a que se suban más personas o iniciamos. Em, a ver, estamos con 17, 19 personas. Yo te diría, esperemos un minutito mientras se va sumando las personas y en un minutito arrancamos. Vale, Igual queda grabada, entonces digamos, no es muy grave que se conecten pocas personas. Está bien, así ¿no? es. Genial. Bueno, les recordamos a todos que estamos a través del hashtag en nuestras redes sociales con compartir para experimentar. Recordemos que este ha sido un espacio que ha sido generado y co-creado a través de muchas personas que han puesto su colaboración y su ingenio para que se haga realidad en este 2020 esta versión digital de Ágiles Colombia. Ujú, así es. Bueno, me suena que estamos para arrancar. Somos 23 personas más o menos. Me parece un buen número para que charlemos. La primera invitación que les quiero hacer es que escriban en el chat todo lo que se les vaya pasando por la mente a medida que voy hablando. Al final, si nos queda un poquito de tiempo, respondemos alguna que otra duda que surja, pero más que nada me interesa escuchar sus opiniones de lo que vamos charlando. Digamos, no vengo con la intención de expertise, sino con la intención de compartir y ver otros puntos de vista. Es lo que realmente está bueno de la comunidad ágil. Bueno, arrancamos. Entonces, bueno, voy a arrancar contándoles un poquitito acerca de mí, eh, sobre mi camino en agilidad, y esto es importante, digamos, para la charla, porque para mí, como para muchos en la comunidad, la agilidad es un estilo de vida, ¿no? Digamos, yo comencé muy jovencito en mi carrera en la agilidad, formando un semillero de investigación en la universidad. De hecho, lo nombraron ahora hace un rato en la presentación del evento. eh, Hablaban del semillero de Fusagasugá y todo esto. Bueno, yo soy el fundador de este semillero. Eh, y nada, como que para mí el semillero fue una plataforma de aprendizaje eh, en la que cometí muchos errores, aprendí muchas cosas y como muchos me llené de expectativas y idealicé muchísimas cosas dentro de la agilidad. Aquí les comparto un par de fotos de eventos antiguos, como recordando un poquito justo como lo hacían esta mañana. Esto es por allá en el 2012, en el Agile Open Cartagena. Los reto a que me encuentren. Lo único que ha cambiado es mi talla, pero hacia los lados, no hacia arriba. Y estos fueron unas cervezas ágiles en Medellín en 2016. Esto es importante para mí principalmente porque en esta comunidad yo siento que se generan muchísimos lazos. Esas personas que conocí allá en el 2011 cuando fundamos el semillero, esas personas que sirvieron de inspiración, como Pablito, personas como Giovanni, como Yamit, como Luis Mulato, muy conocidas en la comunidad. A día de hoy somos grandes amigos y formamos una bonita comunidad de aprendizaje, como yo lo veo. Eh, bueno, por aquel entonces, esto ya hace más de 8 años, cuando comencé yo en la agilidad, poco o digamos nada se hablaba de agilidad organizacional. Digamos que lo que estaba de moda en ese momento y el método por excelencia en la agilidad era Scrum, ¿no? Scrum estaba trayendo grandes resultados a muchísimas organizaciones. En esta época en que incluso la banca todavía no era la pionera en implementar métodos ágiles o en decidir hacer su famosa transformación digital. Por aquella época estaban empezando a surgir experimentos en entidades como Bancolombia, como Da Vivienda, las fintechs, pero eran experimentos aislados, ¿no? Es como creamos lo que llamamos un equipo, creamos un squad, creamos una célula, ¿no? Dentro de eso, yo tuve la oportunidad de experimentar de primera mano, digamos, durante varios años,
la potencia de la agilidad en la industria de los videojuegos principalmente. Acompañé a un estudio de videojuegos que a día de hoy tiene un juego que se está volviendo un hit, que se llama World War II. Si tienen por ahí la oportunidad de buscarlo, es un juego para móviles, un juego de estrategia en tiempo real para móviles, que tiene más o menos 4 años ya en producción, y bueno, siguen trabajando en el producto, iterando el producto. Yo los estuve acompañando no solo en este juego, sino en las etapas de errores previos de juegos que nunca vieron la luz, pero que sirvieron de aprendizajes para llegar a este juego, ¿no? Eso como por contarles un poquitito, digamos, de dónde viene mi experiencia y de qué es lo que les voy a contar. Por ese entonces, esto ya hará unos 5 años, digamos, a mí el hambre de conocimiento y experimentar cosas nuevas me hizo moverme de organización. Si bien estaba aprendiendo muchísimo sobre agilidad, muchísimo sobre Scrum, sobre cómo gestionar equipos, cómo ayudar a organizaciones, sentía que habían retos más grandes allá afuera, ¿no? Me interesaba trabajar con organizaciones que tuvieran retos potencialmente grandes, porque un estudio de videojuegos harán unas 30, 40 personas, que son relativamente pocas personas si es que queremos pensar en una transformación organizacional, ¿no? O hablar de agilidad organizacional, y ahí ya se estaban empezando a ver algunos conceptos, ya empezaban a nacer algunos frameworks, empezaba a hablarse mucho de SAFe, empezaba a hablarse de LESS, empezaban a escucharse las primeras conferencias de Business Agility, ¿no? Y ahí me moví a Clear, que es la empresa en la que actualmente trabajo, y ya llevo más o menos unos 4 años y medio, digamos, trabajando en Clear. En Clear, además de divertirnos, como se puede ver en la foto que les estoy mostrando, y compartir como una familia, he tenido la oportunidad de acompañar muchísimas organizaciones en distintos ámbitos, especialmente la banca durante los últimos años. La forma más común con la que, digamos, he encontrado para llevar la agilidad a la organización suele ser lo que les mencionaba hace ratito, creando equipos, squads, células, llamémosles, digamos, como queramos. Cada organización le pone su tinte distinto. Y esto principalmente, al menos en lo que yo me he encontrado, surge como una iniciativa de las áreas de IT o de TI, ¿no? Esto como factor común, siempre con alguna que otra excepción en la que la agilidad nace desde el negocio o nace desde algún punto distinto en la cadena de valor de la organización, pero como factor común casi siempre arrancan estos experimentos en el área de IT. Usualmente obtienen, digamos, muy buenos resultados cuando comienzan a hacer agilidad, mejoran, comienzan a entregar productos más rápido, y eso los lleva a tomar decisiones, ya sea porque en verdad los resultados quieren multiplicarlos a gran escala, o ya sea porque el mercado lo establece como un status quo, ¿no? Que digamos es lo que ha venido pasando en los últimos años. Es como el camino hacia el que tienen que ir las organizaciones es impulsado también por el mismo mercado, ¿no? El banco A está yendo hacia la agilidad y tenemos que ser más competitivos, tenemos que ir hacia allá y tenemos que ir hacia la agilidad. Entonces, como que ese es como el principal motivo que me he encontrado, digamos, yo en las organizaciones. Luego, he trabajado en múltiples organizaciones ayudándolos en ese camino de la agilidad, no solo la agilidad organizacional, debo decir que me he encontrado en distintos retos, ¿no? ¿Dónde suelen crearse los equipos ágiles, ¿no? Era lo que mencionábamos hace ratito. Los equipos ágiles suelen nacer, o las iniciativas de transformación en la agilidad suelen nacer acá, en el área de IT, ¿no? Ahí es donde creamos estos equipos ágiles. Pero ¿qué problemas, digamos, encontramos cuando abordamos una transformación organizacional o nos enfrentamos a hacer agilidad organizacional? Un problema que he venido notando en la industria, y especialmente en este tema de llevar la agilidad a la organización completa, es lo que muchos llamamos los famosos vendedores de humo, ¿no? Que ya sea porque no tienen el conocimiento necesario o simplemente se certificaron en algún lugar como Business Agility, llegan, digamos, a vender un gran proceso de transformación organizacional, que al cabo de un año resulta que la empresa opera exactamente de la misma manera, pero ahora tenemos nombres más bonitos como las tribus, que ahora hacemos PI Planning, tenemos un portafolio ágil, creamos squads, tribus, chapters, tribe lift, usamos trenes, bueno, hay un montón
de términos ahí relacionados. Pero cuando vamos a mirar el trasfondo de la organización sigue operando exactamente de la misma manera, ¿no? No sé si se acuerdan por ahí de el vendedor de monorrieles en Los Simpson, ¿no? Entonces es como, esa para mí es la descripción de vendedores de humo, que para darles un poquito de contexto, el vendedor de humo es un concepto del que se está hablando mucho en la comunidad latinoamericana. Últimamente hay un grupo en Telegram dedicado a hablar de la venta de humo. Cerrando la sesión les puedo dejar el link a este grupo para que se sumen. ¿Cómo describen la venta de humo? Es una persona que promete cosas que tentativamente no tiene la capacidad de ejecutar o no tiene la capacidad de llevar adelante. Eso es lo que consideramos un vendedor de humo, es el vendedor de promesas. Muchas veces estos vendedores de humo, y aquí quiero hacer el disclaimer importante dentro de la charla, es que mi intención no es criticar a una persona, a una organización o a un framework en específico. Muchas veces vendemos humo sin mala intención, ¿no? Es como no estamos totalmente en entendimiento de la magnitud o de lo que implica hacer lo que estamos ofreciendo a nuestro cliente. Este para mí es el caso puntual del Business Agility, de la agilidad organizacional. Hay demasiadas personas hablando de casos de éxito, vendiendo transformaciones, vendiendo soluciones empaquetadas que te dicen cómo funciona la agilidad organizacional, pero detrás de eso hay muchas dudas sobre las implementaciones que han hecho antes, ¿no? Pensando en eso, cuando yo escucho hablar de frameworks de agilidad organizacional o frameworks grandes, me imagino algo más o menos como este. De hecho, les quiero contar una anécdota que me pasó. Y es que hace un tiempo, esto era hace un año, 2 años, la verdad que no estoy seguro, entré a Facebook y vi como un post de un amigo cercano que decía como, uy, salió la última versión de Safe 5.xxx. Vamos a ver qué cambios tienen. Bueno, esto ahí me sonó, es como si fuéramos a instalar agilidad organizacional o si fuéramos a instalar agilidad a escala en la organización, y me imaginé un wizard más o menos de este estilo en el cual tú tienes, bueno, vamos a instalar agilidad organizacional. En este caso voy a hablar con Safe, de Safe, y las personas que trabajan con Safe, que son adeptos de Safe de alguna manera, me van a perdonar, pero es el ejemplo que suelo utilizar porque desde mi punto de vista es un framework un poquito prescriptivo, que más adelante vamos a hablar de esto, lo cual no implica que sea malo, pero lo tomo como ejemplo a modo de meme un poco también, ¿no? Entonces me imagino algo más o menos de este estilo, ¿no? Entonces, como usted acepta las condiciones del servicio para instalar agilidad en toda la organización, sí, leyó las condiciones, lo que implica hacer esto, y luego es como que te sale una barra de progresa, instalas Mindset Ágil y después de que pones Safe en la organización, tienes una organización haciendo, digamos, Business Agility. Bueno, esto para mí es un antipatrón, digamos, que me he encontrado en muchas organizaciones y es muy común. ¿Por qué es común y, digamos, a qué le atribuyo yo el éxito de vender frameworks en las organizaciones? Es que las organizaciones necesitan respuestas para cerrar la incertidumbre. Es difícil llegar a una organización y decirles, bueno, mira, es que el cambio cultural y una transformación organizacional de agilidad puede tardar 4 o 5 años. Es que el cambio organizacional en verdad es un camino, entonces yo no te puedo decir qué pasos vamos a seguir. Tenemos que sentarnos a trabajar y por eso te va a cobrar un montón de dinero. Bueno, eso para una organización es incómoda, y más si es una organización que viene trabajando con métodos tradicionales que intentan ser predictivos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que radica el éxito de usar frameworks, alejándonos de Safe, de cualquier framework que utilizamos, ¿no? Pero antes de seguir, quiero que hablemos un poquito de la definición de agilidad, ¿no? Como para que todos estemos, digamos, en la misma onda de que entendemos por agilidad. Mi definición de agilidad es claramente lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Bueno, aquí no me atrevo a decir mi definición de agilidad, sino la definición con la que concuerdo de agilidad, que otras personas seguro ya pensaron antes que yo. El coronavirus nos obligó a transformarnos. Lo hablaba hace un tiempo con varios amigos a modo de chiste, ¿no? Es como este meme está rondando en Facebook. ¿De qué aceleró la transformación digital en tu organización? A, los cambios en el mercado. B, la agilidad organizacional. C, el coronavirus, ¿no? Bueno,
eso fue exactamente lo que está acelerando y generando que nos podamos adaptar a los mercados. Hemos visto cosas súper interesantes en cómo se gestiona el delivery, en cómo antes parecía un sueño que pudiéramos hacer work from home en cualquier ámbito y hoy casi todas las personas estamos en ese ámbito. Entonces, la agilidad, en verdad, como la definición que me gusta a mí, pensarla es que es la capacidad que tiene una organización para adaptarse a los cambios. En ese sentido, podríamos decir que la agilidad también es la resiliencia organizacional, cuando hablamos de agilidad organizacional, ¿no? La resiliencia es este concepto de la psicología que habla de la capacidad de las personas para recuperarse de eventos traumáticos. Entonces, una persona o una organización que tiene una resiliencia alta, o sea, un nivel de agilidad alto, es la que tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a esos eventos traumáticos en los que cada vez más vivimos en las organizaciones. Eso como para ponernos en contexto un poquito de qué hablamos cuando hablamos de agilidad organizacional, porque el problema típico es que queremos transformarnos ágilmente y nos casamos con que la agilidad es la solución, de que queremos hacer frameworks, que queremos usar herramientas, y mentiras, que es que lo que buscamos detrás de la agilidad es brindarle a la organización, a los equipos, a las personas, capacidad de adaptación, resiliencia organizacional, ¿no? Entonces, ¿cómo suelen funcionar las transformaciones organizacionales típicamente, al menos que yo me he encontrado en el camino? Lo primero es como una etapa para saber dónde estamos hoy, ¿no? Que es el típico análisis y evaluación de cómo está la organización. Esto suele venir acompañado de assessments súper complejos para medir cuáles son las herramientas, cuál es el nivel de agilidad que tiene tu organización, ¿no? Y luego haces un diseño y un modelado, usualmente apoyado en un framework en el que dices el estadio en el que va a funcionar la agilidad en esta empresa tiene esto, va a tener estos roles, va a tener estos cambios en la estructura, va a funcionar de esta manera y esto nos puede tardar, digamos, varios meses. Luego viene un plan de transición, ¿no? Que es la instancia del modelo planteado. El problema con la instancia del modelo planteado es que usualmente terminamos implementando menos del 20% de lo que planteamos en el diseño inicial. Y luego, como en la siguiente etapa, es como mejoras al modelo. El problema que existe dentro de esto es que esto es muy parecido a trabajar en cascada, a hacer waterfall, que era un poco lo que mencionaba el speaker, el keynote en la charla principal, ¿no? Como estamos haciendo transformaciones ágiles, pero nos estamos casando con modelos predictivos para hacer transformaciones ágiles. Esto puntualmente funciona porque los CEOs de las organizaciones, los gerentes de las organizaciones necesitan respuestas, necesitan planes, necesitan saber qué va a pasar, cómo voy a invertir mi presupuesto de aquí a 3 años, porque son preguntas que necesitan, digamos, respuestas. Pero en un mundo como el de la agilidad, digamos, no debería ser válido que tengamos ese abordaje para transformar organizaciones. Un ejemplo de esto es la empresa Lego. La empresa Lego hizo una implementación en un framework, que no voy a decir el nombre para no seguir hablando mal de frameworks y después ser quemado en la hoguera. La empresa Lego hizo una implementación de un framework y el resultado de ellos fue más o menos ese. Al final hicieron como un 20% de lo que habían planeado y tardaron muchísimos meses en las etapas de diseño de cuál era su modelo de cambio cultural, de cuál era su modelo de organización, para luego terminar con un híbrido que tomaba cualquier cosa totalmente distinta, menos el modelo inicial planteado, ¿no? Entonces, mi recomendación inicial es no nos casemos con un framework de entrada, pero ya vamos a profundizar, digamos, un poquito más en eso, ¿no? Entonces, esta es la famosa curva de la estimación, ¿no? Con la curva de la incertidumbre, el cono de la incertidumbre. Este cono de la incertidumbre nos ubica en este tipo de transformaciones, las transformaciones predictivas, que es entre más intentemos planear, entre más intentemos predecir el futuro, más va a ser la desviación o más alta va a ser la desviación de los resultados que vamos a obtener. Por ende, nuestras propuestas de evolución organizacional, pensando igual que con el concepto de la estimación, deberían estar al principio del cono de la incertidumbre, en plazos muy chiquiticos, para que la incertidumbre al generar resultados no sea, digamos, tan alta, ¿no? Es como un principio básico de las transformaciones organizacionales. Pero entonces luego tenemos como el equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Que es, tenemos un plan de transformación demasiado completo, que digamos, eso no está bueno, porque sabemos que al final vamos a terminar implementando muy poco de lo que el plan dice,
no va a casar con la cultura que tiene la organización, no va a funcionar. Pero tenemos el otro extremo, que es no tenemos detalles o tenemos muy pocos detalles, que es vamos a comenzar la transformación organizacional, no usamos ningún tipo de framework, sino vamos a ir haciendo experimentos y ver qué pasa. Digamos, ambos extremos, como yo lo veo, están mal. Deberíamos buscar un punto medio. Ese punto medio se explica por lo que llamamos los sistemas caórdicos o el espacio caórdico. El espacio caórdico es ese espacio, esto por una super simplificación para no ahondar en la charla, es ese espacio que está en la mitad del caos y el orden. Un ejemplo de esto es Scrum, ¿no? Scrum funciona en la mitad del caos y el orden. Scrum tiene reglas, sí, Scrum tiene reglas, pero son reglas que permiten que exista algo de caos y que permiten principalmente que la cultura del equipo o las personas del equipo tomen decisiones para que no sean demasiado controladoras. En este caso, es ir a la mitad entre tener pocos detalles y tener el plan de transformación completo, ¿no? Ahora, digamos, les voy a contar un modelo que utilizamos nosotros en Clear para identificar en qué momento está la organización en una transformación organizacional, porque es importante saber a qué tipo de reto nos enfrentamos para ofrecer los productos correctos, para ofrecer la solución correcta, dependiendo de en qué momento estamos. Digamos, una primera ola que identificamos, que es lo que llamamos nosotros la ola cero, es la hora de no tengo ningún conocimiento de agilidad, pero me interesa saber algo de agilidad, ¿no? Es como, escuché que tal banco está haciendo agilidad y nosotros llevamos 30 años trabajando de manera, digamos, más tradicional, ¿no? Luego tenemos una siguiente ola, que es lo que llamamos la ola 1, que es los que ya están empezando a hacer un piloto, ¿no? Que es el que creó un equipo Scrum, el que creó un equipo Kanban, el que comenzó a hacer experimentos puntuales en un área de la organización, como dijimos anteriormente, usualmente arrancando en el área de TI, ¿no? Luego tenemos la cresta de la ola 2, que esta ola 2 vendría siendo, vi los resultados que da la agilidad, me interesa llevar estos conceptos de agilidad no solo a un equipo, a dos equipos, no solo al área de TI, sino que quiero llevarlo al resto de la organización. Y luego más allá tenemos como la ola 3, que es qué pasa después de la cresta de la ola, qué nuevas cosas deberían estar surgiendo después de que ya tenemos una capacidad de adaptación, cómo, digamos, innovamos. Esto porque es importante entender en qué estadio está mi cliente, en qué estadio está mi organización, ¿no? Dependiendo de eso, voy a hacer una u otra estrategia, ¿no? Y en este caso, al menos como yo lo veo, existe una brecha de expertise gigantesca entre la ola 1 y la ola 2. Digamos, como la agilidad tiene más de 20 años de venir trabajando. Hay cosas que están muy resueltas sobre cómo hacer agilidad a nivel de equipos. Yo puedo saber claramente qué tipo de resultados puedo generar en un equipo, puedo saber cómo hacer que mi equipo implemente Scrum y tener buenos resultados para la organización. Pero luego la brecha que existe más allá de llevar la agilidad a toda la organización para mí es gigantesca, porque de hecho conozco muy pocos casos que yo diga casos de éxito de agilidad organizacional, como de llevar la agilidad a toda la organización. Y eso nos pone también como agile coaches, como agilistas, en una posición un poco pedante, ¿no? Que es como deberíamos llamarle casos de éxito, o mejor deberíamos llamarle casos de estudio. Hemos hecho implementaciones, hemos hecho cosas que funcionan, hemos hecho cosas que no funcionan. No se me ocurre un ejemplo de un framework que yo diga funciona haciendo agilidad organizacional. Lo que funcionan por ahí son experimentos y al final los experimentos terminan siendo de que no estás haciendo ese framework, estás haciendo experimentos en busca de la agilidad organizacional, ¿no? Pensando en que la agilidad es, digamos, un camino. Entonces, voy a hablar un poquito de Michael Sajota, es un agilista muy famoso, ha escrito libros y es el creador como de este modelo que es muy famoso, en el cual dice o habla de la diferencia entre hacer agilidad y ser ágil, ¿no? Entonces es como dice, esto de hacer ágil es, digamos, el uso de herramientas. Entonces hago Scrum, hago Safe, hago Less, hago Netsus, estoy implementando X cosa. Y luego la verdadera agilidad o el cambio de verdad donde comienza, donde generamos cambios a nivel profundo en la organización y en los equipos,
está más en la parte de los principios y los valores, ¿no? Entonces el coraje, la adaptación, la interacción, darnos feedback, todo esto es donde en verdad comienza. Y yo no sé si a todos les surge la pregunta si Michael Sajota será familiar de Ben Stiller, el actor de Zoolander, pero bueno, tenía que hacer el comentario porque es demasiado parecido. Entonces, Michael Sajota propone que la agilidad debemos verla como un cambio cultural. Entonces, una transformación organizacional, un camino de agilidad organizacional, deberíamos abordarlo como un cambio cultural, que vamos a cambiar una organización, en el mejor de los casos, una organización grande, ¿no? ¿Y qué es, digamos, la cultura? ¿Cómo podemos describir la cultura? Y aquí sé que somos poquitos, somos 24 personas solamente, pero les voy a pedir que me escriban por el chat qué definición de cultura pueden encontrar ustedes. ¿Qué es para ustedes la cultura en una organización? Aparte del coco, ¿no? Puse esa imagen muy adrede porque la cultura es el coco de los Agile Coaches, ¿no? ¿Cómo cambiamos la cultura? Porque es un reto muy grande. Veamos si alguno se anima a dar una descripción de cultura. Bien, comienzan a aparecer un par de mensajes. Entonces, Karen nos dice, la cultura para mí son las prácticas y valores moralmente aceptados en el contexto que estoy. M. Vilo María Mesa nos dice valores, principios, normas y acuerdos que rigen dentro de una organización. Herlensi nos dice, hola Herlensi, tiempos sin vernos, los comportamientos de las personas en una organización y que son propios de esa organización. Perfecto. Tenemos buenas definiciones de cultura. Sumo una más, aunque todas me parecen súper válidas. Pero más bien puedo decir también que no es la cultura. Muchas veces vamos a organizaciones y vemos que la organización tiene pilares culturales, ¿no? Entonces es que los pilares de la organización son que operamos en colaboración, servicio al cliente, excelencia operacional. Bueno, y tenemos, digamos, como digamos, distintas pilares culturales y los promueven, ¿no? Es como esos pilares están pegados en toda la organización, esos pilares se crean como un himno, tienen que repetirlos y es como promovemos la cultura de esa manera. Pero mentira es que la cultura no es lo que está en un papel y lo que promueve la organización. La cultura es lo que pasa en el día a día en la organización. La cultura es lo que pasa en la cafetería, son los comportamientos del día a día de las personas. Entonces, puede haber una diferencia radical entre preguntarle a un gerente, a un CEO, cuál es la cultura de su organización, porque a lo mejor él la tiene clarita y lo recita como un himno, te dice, mira, la cultura es esto en esta organización, pero luego para validarlo tenemos que ir al Gemba, ¿no? Este concepto japonés de ir al lugar donde pasan las cosas. Tenemos que ir a validar qué está sucediendo, cómo es la cultura, cómo se comportan en el día a día, ¿no? Eso para dar una definición de cultura muy rápida. Entonces, por aquí pusieron otra, cultura no está en el papel. Es un resumen de lo que estaba hablando. Entonces, cosas que, como yo lo veo, no son agilidad organizacional o cosas que deberían ir en un segundo plano en la agilidad organizacional, los frameworks, ¿no? El motivo de la charla hablaba un poco del equilibrio entre frameworks y la incertidumbre que nos genera no tener uno. Entonces, mi propuesta, la propuesta del abordaje que tenemos incluso dentro de CLIR es nosotros no nos casamos con frameworks, nosotros no le vendemos un framework a una organización, porque el framework intenta encajar una estructura, pero sin estudiar a fondo la cultura, sin saber cómo está la organización. Entonces tenemos que ir por otros caminos. Incluso es como un antipatrón de querer tener una solución empaquetada para un problema mucho más profundo y en el cual debemos tener soluciones mucho más cortoplacistas, ¿no? Entonces, aquí les voy a hablar un poquito, siguiendo en la línea de Michael Sajota. Michael Sajota habla de cómo abordar cambios culturales. Y ya vimos qué es la cultura, ahora debemos entender cómo cambiamos la cultura en la organización. Entonces, como él lo propone como con 6 pasos, puntualmente hoy vamos a hablar de un paso en específico,
y luego en otros espacios podemos seguir discutiendo sobre el modelo de Michael Sajota, pero me quedan como 10 minutitos nada más, entonces voy a intentar acelerar un poquito. Lo primero que postula Michael Sajota es que tiene que haber un deseo de crecimiento en la organización, es decir, un deseo de cambio cultural, muy alineado incluso esto con el modelo de Atkar, ¿no? Tiene que haber como una awareness, como unas ganas de cambiar. Ese deseo de crecimiento, usualmente, entonces pensando ya en estrategias de cómo abordar la agilidad organizacional, ese deseo es ese deseo de obtuve resultados con un piloto, creé una célula, creé un equipo. Entonces, buenos primeros pasos que se me ocurren cuando estamos abordando agilidad organizacional, y si es que la organización está en la cresta 0 o la cresta 1, es acompañémoslos obteniendo resultados en un equipo, en un par de equipos, para que vean y tengan ganas y deseo de hacer agilidad. El segundo paso que nos propone Sajota es comprender la cultura existente, es decir, vamos al Gemba, vamos a ver, vamos a observar, vamos a ver qué pasa. No necesariamente esto implica hagamos un assessment cultural para decirte en qué estadio estás. No, esto es entender y ayudar a la organización también a que entienda cuáles son las distintas culturas que existen dentro de la organización, ¿no? Luego lo que nos propone Sajota como tercer paso es que debemos crear como organización una estrella en el horizonte, ¿no? Es como ver qué tipo de organización queremos ser en el futuro, ¿no? Es como estamos cambiando para ser más ágiles, pero hay distintos sabores y distintas formas de hacer agilidad. ¿Hacia qué tipo de organización queremos parecernos? ¿Queremos ser una organización que funciona en red? ¿Queremos ser una organización totalmente aplanada? ¿Queremos seguir conservando jerarquías? Es importante que tengamos claro eso, porque eso nos va a ayudar a definir distintos rumbos o distintas acciones en el camino. Una organización que funciona con estructuras totalmente planas, radicalmente puede tomar decisiones muy distintas a una que conserva algunas jerarquías y tiene una estructura un poco más en red, ¿no? Entonces es importante, digamos, tener un poco eso en claro. Otro paso, una parte que le parece importante a Sajota, es que él dice que la cultura crece a nivel local. Es decir, no, es muy difícil pensar en cambiar toda la cultura de la organización en un solo paso. Entonces, lo que él propone es hagamos cambios pequeños en la cultura, porque la cultura crece a nivel local. Un ejemplo de esto es cuando comenzamos a hacer agilidad en equipos, en un equipo cambia la cultura, ¿no? Empiezan a trabajar más colaborativamente, la célula empieza a tener mejor comunicación en ellos, las personas empiezan a ser más autodidactas y a colaborar más entre ellos. El problema de esto es, como lo mencionaba también nuestro keynote del día de hoy, es que esto crea burbujas en la organización, que es el antipatrón de las típicas Digital Factory en las organizaciones, ¿no? Estas Digital Factory funcionan como una burbuja en la que hay una nueva organización que funciona casi como una startup y afuera hay otra organización que sigue operando de manera tradicional. Entonces, para mí el tema está, y ya lo vamos a hablar más adelante, es en cómo hacemos crecer la cultura a nivel local, cómo creamos esas burbujas y qué adaptadores creamos entre la nueva cultura, la antigua cultura, para que empiece a expandirse de alguna manera. Y los últimos dos pasos, el primero, el quinto es los líderes van primero y el sexto es el crecimiento en el liderazgo. Lo que propone Sajota es la expansión de cultura de una organización está acotada a la posible expansión de cultura de sus líderes. Es decir, si los líderes no están enganchados en los cambios culturales, va a ser muy difícil que el resto de la organización pueda habilitarse esos cambios. Entonces, es decir, en paralelo que vas trabajando en crear una nueva cultura, debes trabajar en el liderazgo de la organización para que ellos habiliten también esos cambios culturales. Pero aquí viene la pregunta, antes de esto me voy al paso número 2, ¿no? Que es comprender la cultura existente. Y esto se los cuento como a modo de propuesta. Una forma en la que solemos abordarlo muchísimo es con los colores de la LUTS, ¿no? Tiene que ver por ahí con la teoría integral, pero tampoco vamos a profundizar mucho con eso. Podemos simplemente dar la definición de que hay organizaciones que principalmente se mueven dentro de lo rojo, que es decir, son organizaciones impulsivas, en las cuales son basadas en el miedo, altamente reactivas y se basan en la autoridad y en la división del trabajo. Luego tenemos las organizaciones ámbar, que son organizaciones más conservadoras. Los descubrimientos principales son la jerarquía, los procesos, dan el origen a las organizaciones escalables.
Tenemos luego las naranjas, que son las organizaciones orientadas al logro. Sus descubrimientos principales son la innovación, la meritocracia, en lo que vale más es lo que yo sé, ¿no? Luego tenemos las organizaciones verdes o las pluralistas, en la que se descubren temas como el empoderamiento, la cultura basada en valores, sostienen jerarquías pero mucho más aplanadas, el logro se mide en términos de disfrute y relacionamiento. Y luego tenemos lo que llamamos teal o turquesa, que es lo que plantea la Lutz como el paso que está empezando a dar la humanidad, que son las organizaciones que tienen autoorganización y un propósito evolutivo. Como lo plantea la Lutz en su modelo, esto también para hablar muy rápidamente de eso, es que el ser humano ha estado en constante evolución a través del tiempo y ha pasado, digamos, por todas estas etapas. Entonces, para comprender la situación de la organización, el estado cultural, podemos basarnos en el modelo de la Lutz y saber en qué opera principalmente la organización. Para darles un ejemplo, la mayor parte de organizaciones que están atravesando el paradigma de cambio cultural están más o menos en el ámbar y en el naranja, y es importante saberlo porque eso nos va a decir qué tipo de intervención tenemos que hacer, qué tipo de cosas podemos y no podemos hablar. Si para una organización ámbar es súper importante el proceso que tienen establecido, pues seguramente cuando comencemos a hacer intervenciones para hacer cambios en la organización tendremos que hablar mucho desde el punto de vista de procesos. Si estamos en una organización mucho más verde, la conversación va a ser mucho más diferente, valga la redundancia. Bueno, avanzo porque me quedan, digamos, 5 minutos nada más. Entonces, distintas organizaciones en la misma cresta de la ola pueden tener una cultura muy diferente, ¿no? Pueden estar desde lo rojo hasta lo teal. Entonces, para distintas organizaciones tenemos que tener, se me fue una parte del slide, bueno, tenemos que tener distintos tipos de intervenciones. Ya entendimos, digamos, la cultura de la organización. Entonces, ¿qué es lo que sigue, no? Es como la parte difícil. Bueno, ya sabemos qué tipo de cultura tenemos en esta organización. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambia la cultura? Entonces, hay una ley, se me fue ahora el nombre del autor, que dice que el comportamiento se genera en función de la persona y su ambiente, ¿no? Es como de la cultura, ¿no? Si queremos cambiar comportamiento por cultura, se puede cambiar en función de la personalidad de una persona y el entorno que lo rodea. Algo que podemos dar casi como un hecho es que no podemos cambiar la personalidad de las personas, para la redundancia. Entonces, en ese sentido, solo nos queda cambiar el ambiente. Digamos, no podemos cambiar a una persona. Por más charlas que yo le dé, por más conversaciones que tenga, es difícil que yo genere un cambio en la persona. Pero de la otra parte de la ecuación, el ambiente por ahí sí podemos cambiarlo para hacer cambios en la cultura. Y les voy a contar una anécdota, perdón, muy rápidamente. El año pasado estuve en Japón y algo que me pareció muy curioso de la cultura japonesa es que cuando alguien va en el metro, las personas no hablan. Todo el tiempo están en silencio, no contestan el celular. ¿Por qué? Porque culturalmente es de mala educación contestar el teléfono o hablar con otra persona del tren. Vos vas en silencio, ahí podemos ver en la imagen, todos van en completo silencio, leyendo en el celular, pero digamos, nadie hace ruido. Lo que me pareció curioso de esto es que al cabo de un par de semanas, un par de días que yo llevaba allá en Japón, comencé a comportarme de la misma manera, ¿no? Como que el entorno estaba dado y yo ya no hablaba por celular. Si mi esposa me iba a llamar por teléfono, yo le colgaba la llamada y la llamaba cuando me bajara del tren. Si iba con mis amigos en el metro, no hablaba con ellos hasta que nos bajáramos del tren. Esto nos lleva justamente a eso de que el entorno modifica la cultura, y no lo noté solo en mí. Las personas que venían de Europa, las personas que venían de Latinoamérica, veía que se iban adaptando poco a poco a esa nueva cultura. Entonces, lo que promueve Michael Sajota, lo que promueve este modelo que les estoy contando es: no podemos hacer intervenciones directas en la cultura, pero sí podemos modificar el entorno para modificar la cultura. Un ejemplo de esto es el mismo Scrum. ¿Qué es lo que hace Scrum? Modificar el entorno para modificar la cultura. Lo que busca Scrum detrás de las prácticas es crear una nueva cultura, llenar unos nuevos principios. Entonces, ¿qué hay detrás de la review? Entregar software de manera continua. ¿Qué hay detrás de la retrospectiva? Reflexionar constantemente. ¿Eso podríamos hacerlo de otra manera? Sí, y podrían ser nuestros pilares organizacionales. Sí, podrían serlo, pero nos apoyamos en el cambio del entorno, en el cambio de la estructura para ese tipo de cambios.
Entonces, una de las partes importantes, como yo lo veo, es el cambio en la agilidad estructural. Es entender qué es lo que estamos cambiando. Vamos a cambiar IT, eso no es agilidad organizacional. Para hacer un cambio organizacional, tenemos que crear nuevas unidades de foco o operar de una manera distinta en la cual para un producto, para un corte en la organización que hagamos, tenemos que tener en cuenta finanzas, recursos humanos, legal, IT, operaciones, bueno, todo lo que se esté involucrado. Algo típico puede ser algo como esto, ¿no? La forma en la que solemos operar es que para un proyecto primero pasa por la PMO, subsistema 1, subsistema 2, calidad, infraestructura, operaciones. Lo que buscamos es darle la vuelta y busquemos crear un stream o un flujo de valor para nuestros clientes, el cual esté embebido todas esas partes de la organización, desde finanzas, desde los que asignan el budget, hasta la operación y los que ponen en producción, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de esos cortes que podemos hacer que les llamamos unidades de foco. Puede ser por producto, por value stream, por journeys, por segmentos, por capacidades o incluso por proyectos, como para no andar en eso le puse el guardia, ¿no? Entonces, mis conclusiones. Más allá de trabajar en un framework, ¿qué cosas debemos tener en cuenta al momento de hacer agilidad organizacional? Es trabajar en crear nuevas estructuras que habiliten la nueva cultura. Eso como primer paso, pero esas estructuras no pueden ser demasiado grandes, no puedo cambiar toda la estructura de la organización. Tengo que hacer cortes en la organización que pueden ser, digamos, por medio de lo que llamamos acá unidades de foco. Y luego lo vamos expandiendo con el método de la burbuja y los adaptadores. Lo segundo es trabajar en el estilo de liderazgo de las personas, porque no vamos a poder avanzar si los líderes no están enchufados con la agilidad. Y tercero, la agilidad es top-down, es decir, es importante que desde el CEO hacia abajo estén trabajando en agilidad. ¿Por qué? Porque ellos son los que toman decisiones sobre la estructura, pero también es bottom-up, es decir, también sucede desde los equipos hacia arriba y tenemos que encontrar el equilibrio justo entre esas dos. Y bueno, estamos. Era lo que tenía para compartirles, tuve que correr un poquitito, pero bueno. Muchas gracias, Camilo. Realmente muy interesante toda la información que compartiste y esta información que va a través de la experiencia que has tenido en cada uno de los acompañamientos que has realizado. Aporta mucho valor a nuestra experiencia también. Y bueno, esperemos que a todas las personas les haya gustado, le hayan sacado esos tips muy importantes que Camilo nos dio. Y no sé, Camilo, si puedes compartir tus redes sociales para que las personas, ya que en este momento es cortico el tiempo para hacerte preguntas, puedan contactarte a través de ellas y puedan establecer una comunicación. De igual forma, te recuerdo el link de Telegram para que nos sumemos a ese grupo que está. A ver, busco rápidamente el link del humo ágil. Aquí está. Lo voy a copiar en el chat de Twitch. Ahí se los puse. Ese es el link del grupo de humo ágil donde se están hablando constantemente ese tipo, digamos, de temas. Luego sobre mis redes sociales, me encuentran en Twitter como @belcan12 o en LinkedIn como Cristian Camilo Velázquez, creo que es algo así. Y nada, fue un gusto compartir con ustedes. De hecho, me pareció súper interesante ver varias personas conocidas en la charla de Tienen por demás un montón de experiencia también. Muchísimas gracias por el espacio en Ágiles Colombia. Vale, gracias a ti, Camilo. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, chao, chao.